¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer, buenas tardes. El día de ayer nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces, estamos a punto de terminar lo que serían los temas de geometría y trigonometría. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda hasta el momento, o si ya todos los temas quedaron claros. Yo por mí no hay dudas. ¿No? Recuerden que vimos vimos fórmulas de polígonos regulares, vimos también fórmulas para sacar los ángulos internos o el número de lados de ciertas figuras. También vimos algunas definiciones de segmentos de rectas o en este caso también, de los diferentes tipos de triángulo que tenemos, el más importante, ¿no? Que es el triángulo rectángulo, para conocer acerca de el teorema de Pitágoras, ¿no? Que fue lo último que estuvimos viendo, igual que las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, si realmente nadie tiene dudas, vamos a comenzar con el siguiente tema. Entonces, ayer lo último que habíamos visto fue un repaso de radianes. Igual habíamos visto, bueno, ahora sí me parece que quedó claro cuánto valía cada ángulo, si lo queremos ver como un círculo unitario, cada ángulo de nuestro círculo, cuánto valía en radianes, ¿no? Entonces, vimos que para obtener lo que eran algunos valores de nuestro círculo en radianes, podíamos utilizar una regla de 3. Entonces, es importante que eso quedara claro porque más adelante vamos a resolver un ejercicio con eso. Entonces, pues bueno. Lo siguiente que vamos a ver entonces es esto. Vamos a empezar a ver lo que son cuadrantes. Entonces, por ejemplo, aquí de este círculo, recuerden, este era nuestro círculo unitario. En este círculo nosotros podemos observar todos los grados que contiene nuestra circunferencia. Entonces, si a este círculo nosotros lo colocamos en un plano cartesiano, pues tendríamos lo que son nuestros 4 cuadrantes. Es decir, aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, recuerden que en nuestro plano cartesiano tenemos dos líneas principales. Aquí en la línea horizontal tenemos lo que serían los valores de X y en la línea vertical tenemos los valores de Y. Recuerden que aquí nuestro círculo, vamos a poner un ejemplo. Recuerden que en nuestra línea horizontal los valores de X van partiendo del 0. Recuerden que aquí tenemos el 0. A la derecha van los valores positivos y a la izquierda los valores negativos. Lo mismo arriba y abajo, ¿no? Partiendo del 0 hacia arriba tenemos valores positivos y hacia abajo tenemos valores negativos. Entonces, cuando nosotros trazamos nuestro círculo en nuestro plano, aquí este círculo podemos decir que va a llegar a +1. De este otro lado va a llegar a -1 y en el eje Y va a llegar a +1 y de este lado a -1. Si nosotros dibujamos nuestro círculo, esto sería el punto máximo de nuestra circunferencia, lo mismo que aquí y lo mismo que acá. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? La siguiente tablita nos indica que dependiendo la función trigonométrica que tengamos, el cuadrante 1, 2, 3 o 4 puede ser positivo o negativo. Entonces, ustedes tienen que aprenderse esta tablita, pero pues primero hay que explicárselas, ¿no? Para que sea mucho más fácil de ustedes saber el por qué este signo es positivo, por qué es negativo. Si no, únicamente pues estarían aprendiendo como que estos valores sin saber la razón del por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos de dónde salen estos signos? Vamos a checar primero lo que sería el seno. ¿Alguien me puede decir cuál es la función trigonométrica del seno? Puestos Ajá, sobre sobre hipotenusa.
Ajá, exactamente, sobre hipotenusa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro círculo unitario. Recuerden, este círculo está trazado en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros, aquí vamos a colocar a X y de este lado colocamos, ay, perdonen mi pulso, pero aquí no me sale muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces nos está diciendo que en seno vamos a, para obtener aquí, digamos que saber qué valor, qué signo vamos a tener aquí en nuestros cuadrantes, para la función seno nos va a interesar únicamente en dónde se encuentra el cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, si en este plano nosotros marcamos con una línea, déjenme elegir otro color, un ángulo, cualquier ángulo que ustedes quieran, por ejemplo, aquí vamos a tomar el más sencillo, ¿no? Que sería 45. Si nosotros trazamos aquí un ángulo y a este ángulo, una vez que toca nuestra circunferencia, trazamos una línea hacia abajo, estaría formando nuestro triángulo rectángulo, ¿no? Recuerden que aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí, este ángulo de 45 nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí nosotros estamos diciendo que este es nuestro ángulo, ¿no? El que forma 45 grados. De este triángulo rectángulo, ¿cuál sería nuestro cateto opuesto? El que está en el eje, ¿qué? El que está vertical. Ajá, El vertical, que en está el cerca de eje. 90. Ajá, exactamente. Este sería nuestro cateto opuesto. Entonces, cuando nosotros, bueno, y del cateto opuesto, este de acá abajo vendría siendo entonces nuestro cateto adyacente. Y esto, pues la hipotenusa, ¿no? Entonces, si aquí nosotros queremos enfocarnos en lo que es el seno, significa que vamos a visualizar únicamente el cateto opuesto. Entonces, para la función seno, lo que sería el cateto opuesto vendría siendo la distancia desde 0 hasta lo que sería 1. Recuerden que aquí teníamos 1 positivo, ¿no? Aquí era más 1. Aquí era también más 1. Aquí menos 1 y menos 1. Entonces, cuando estemos hablando de la función seno, vamos a hablar de la longitud o la altura más bien, desde 0 hasta 1. Entonces, esto en lo que sería el seno. Ahora, ¿cómo sabemos si es positivo o negativo? Pues lo vemos en nuestro plano, ¿no? ¿Hacia dónde va nuestra línea? ¿Hacia arriba del eje X o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Exactamente, hacia arriba, va hacia nuestro más 1. Por lo tanto, este cuadrante va a ser positivo. Ahora, si nosotros en el otro cuadrante, en el cuadrante 2, nuevamente dibujamos lo que es un ángulo. Aquí, por ejemplo, 135, ¿no? Que sería como el contrario de 45 y nuevamente trazamos una línea perpendicular hacia abajo, formando nuestro ángulo de 90 grados. Aquí nuestro cateto opuesto vendría siendo nuevamente este, ¿no? Entonces aquí en el cuadrante 2, nuevamente les pregunto, ¿hacia dónde va nuestra longitud? ¿Desde 0 hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ajá, hacia arriba. Por lo tanto, nuevamente en lo que sería nuestro seno sería positivo. Entonces, lo mismo va a pasar si nosotros dibujamos el triángulo rectángulo en la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, en el cuadrante 3, ¿qué sería el cateto opuesto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ajá, negativo, porque ahora desde 0 nuestra longitud va hacia abajo, es decir, hacia -1. Por lo tanto, aquí va a ser negativo. Lo mismo que en el cuadrante 4, ¿no? Si se dan cuenta, nuevamente dibujamos aquí nuestro triángulo rectángulo y el cateto opuesto, que sería este, va desde 0 hacia abajo. Entonces, sería negativo. Entonces, esto en cuanto a la función seno. Ahora, por ejemplo, si nosotros
vamos a verlo, esto de aquí que ya trazamos en nuestra tablita. Aquí, entonces, obtuvimos precisamente esto, ¿no? En el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, seno va a ser positivo y positivo, mientras que en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4 va a ser negativo. Precisamente por esto que hicimos aquí. Ahora, por ejemplo, vamos a checar la siguiente función que sería coseno. ¿Cuál es la función de coseno? Aquí que tenemos. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si se fijan aquí en este mismo triangulito que trazamos nosotros, ahora el cateto adyacente es esto que tenemos aquí. Entonces, si el cateto opuesto en el seno era la longitud que teníamos de 0 hacia arriba, ahora en este caso va a ser la longitud esta que tenemos de 0 hacia el lado derecho, o dependiendo, por ejemplo, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, desde 0 hacia el lado izquierdo sobre nuestro eje X. Ajá, porque aquí tenemos en este segundo triángulo el cateto adyacente, que es el que nos está indicando nuestra función trigonométrica, es lo que tenemos aquí. En los 4 rectángulos está sobre nuestra línea o nuestro eje X. Por lo tanto, esa longitud va a ser la que nos va a indicar si es positivo o negativo. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿creen que sea positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ajá, exactamente, porque parte desde 0 hacia la derecha. Por lo tanto, sería positivo en coseno. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿qué sería? Negativo. Ajá, exactamente, porque aquí va de 0 a la derecha, que sería, aquí tenemos menos 1, ¿no? Hacia la derecha es menos, entonces sería, sí, sería negativo. Ahora, nuevamente, en el tercer cuadrante, ¿qué está haciendo? Exactamente lo mismo, ¿no? Va de 0 a la izquierda. A la izquierda sabemos que tenemos los valores negativos, por lo tanto sería negativo. Ahora, en el último cuadrante, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Exactamente, positivo, porque aquí este que es el cateto adyacente va desde 0 hacia la derecha, donde están nuestros valores positivos. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que el seno, como nos fijamos en el cateto opuesto, pues va a ser en el primer cuadrante positivo, en el segundo positivo, en el siguiente negativo y en el cuarto negativo. Mientras que en el coseno, en el primer cuadrante va a ser positivo, en el segundo negativo, después negativo y por último positivo, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí en nuestra tablita. Por lo tanto, nosotros podríamos decir lo siguiente. Aquí podríamos decir que en seno, nuestro círculo, que se encuentra dividido en los 4 cuadrantes, a ver, aquí, podríamos decir que en seno, la mitad de nuestro círculo sería positivo y la otra mitad sería negativo. Mientras que en coseno, perdón, aquí en coseno, nuestro círculo estaría dividido en, aquí en esta parte, si se dan cuenta, en seno fue la parte de arriba positiva y la parte de abajo negativa, porque estábamos checando lo que era la altura de nuestro triángulo. En este caso, el coseno, estamos checando la longitud de la base. Por lo tanto, aquí nosotros podremos decir que esta mitad de nuestro círculo va a ser positiva y la otra mitad de nuestro círculo sería negativa. Entonces, pues esto que tenemos aquí de manera gráfica es exactamente lo mismo de aquí. Ahora, las más importantes que se tienen que aprender son estas dos y van a ver ahorita por qué. Aquí si nosotros intentamos sacar los signos de nuestra tangente, tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí tangente a qué es igual. Coca. Ajá, coca, muy bien. Coca, si se acuerdan, yo también les había dicho que podría ser tangente es igual a seno sobre coseno. Ajá.
porque es exactamente lo mismo. Aquí tangente sería lo mismo que seno es cojip y coseno es cajip. Entonces aquí si nosotros hacemos sándwich en estas dos, pues nos da exactamente lo mismo que tenemos aquí de co sobre k. Entonces podemos utilizar esta segunda para lo siguiente. Vamos a comprobar que realmente tangente es igual a seno entre coseno. Por ejemplo, aquí, si la tangente es esto de aquí, entonces aquí tenemos lo que es una división, ¿no? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el seno en el primer cuadrante, ¿qué era? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá, positivo. ¿Y el coseno qué era? Positivo. Positivo. Entonces, positivo entre positivo nos da positivo. Por lo tanto, aquí en el primer cuadrante, la tangente va a ser positiva. Ahora, en el segundo cuadrante, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el seno? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Y el coseno? Negativo. Negativo. Entonces aquí, más entre menos nos da menos. Por lo tanto, aquí en el cuadrante 2, la tangente es negativa. En el siguiente vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, aquí ya los tenemos, ¿no? Coseno es negativo y, no, perdón, Sí. seno es negativo, sí, ¿no? Y Y- coseno es negativo. Entonces, Ajá. menos entre menos nos daría más. Este sería el signo de nuestra tangente. Y aquí, por ejemplo, en el último cuadrante, ¿cuál es el seno? ¿Es positivo o negativo? Negativo. 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 Sobre, ¿cuál es el coseno? Positivo. 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 Entonces, menos entre más nos da menos. Menos. Ajá. Entonces, de esta manera, únicamente aprendiéndonos lo que es seno y coseno, podemos sacar la tangente. Ujú. Y pues si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. En el primer cuadrante es positivo, en el segundo negativo, en el tercero es positivo y en el cuarto es negativo. Ahora, aquí ya nos aprendimos estos tres. Ujú. Sin embargo, si se acuerdan, habíamos dicho que la inversa de seno es coseno. El inverso de coseno es la secante. Y la inversa de tangente es la cotangente. Entonces, si se fijan, aquí los signos que tenemos en seno son exactamente igual a los mismos que tenemos en la cosecante. Lo mismo que lo que tenemos en coseno es igual a lo que tenemos en la secante y lo mismo que tenemos en tangente tenemos igual en la cotangente. Entonces, únicamente aprendiéndonos cómo obtener los signos de seno y de coseno, podemos obtener el resto de nuestras funciones. Ujú. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. No. No. ¿No? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, a ver, aquí ya, ¿dónde ubico? A ver, me parece que hay una duda. La cotangente, secante y cosecante. Pues sería exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tendríamos que sacar cuál es la función trigonométrica de lo que sería cotangente. Aquí, si te das cuenta, lo que hicimos en seno fue primero sacar esa. Ay, permítanme. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la función de cotangente? ¿Alguien la sabe? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ajá, cateto adyacente. Ay. Sobre cateto opuesto. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, pues aquí, ¿dónde tenemos el cateto adyacente? Lo tenemos en el eje X. Y el cateto opuesto lo tenemos en el eje Y. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es precisamente eso. Aquí el cateto adyacente se encuentra hacia del 0 hacia la derecha. Por lo tanto aquí, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo?
Positivo. Ajá, que sería positivo. Y aquí sería sobre el cateto opuesto que va hacia arriba, ¿no? También positivo. Entonces aquí nosotros obtendríamos que en el primer cuadrante sería positivo. Positivo. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos, la cotangente en el cuadrante 1 es positivo. Ujú. Entonces, así podemos obtener cada uno de los que tenemos aquí. Pero pues si no, no se compliquen. Aquí únicamente recuerden, aprendiéndose estos dos, ya obtenemos cuáles serían positivos y cuáles negativos. Ujú. A ver, vamos a ver qué más. O Ajá, nos pueden ir diciendo de abajo para arriba para cotangente, secante y cosecante, ¿no? Bueno, es ajá, que tangente termina, bueno, es más, menos, y cotangente empieza más, menos. Y es como si estuvieras leyendo de abajo para arriba. ajá, es exactamente, sí, también de esa forma nosotros podemos sacar esos signos, chicos. Muy bien. Le voy a regresar tantito, me parece que no terminaron de copiar. Le voy a dar un momento. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Bueno, aquí es exactamente lo mismo que dibujamos. Es la misma explicación, únicamente pues de forma más bonita, ¿no? Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer ahora un breve repaso de lo que era el radián. Entonces, aquí recuerden que el radián es una unidad de medida similar a lo que son los grados, solo que este tiene la característica de que en la mayoría de los casos se va a medir con pi. Pi, recuerden, es 3.1416 y algo así, ¿no? Entonces, siempre que piensen en radianes, recuerden a pi. Entonces, nos dice que esto debido a como en el círculo unitario se va de 0 a 360 grados, en este caso vamos a ir de 0 hasta 2pi. Y bueno, el día de ayer hicimos un pequeño repaso de cómo obtener cada uno de estos valores y si les llegaran a pedir algún ángulo aquí, pues pueden aplicar lo que sería la regla de 3. Aquí decimos que si pi es a 180, no sé, por ejemplo, aquí 30 grados es a cuánto, ¿no? No, más bien, sería al revés. Aquí acomoden bien sus valores. Aquí sería. Casi no se ve con el negro, perdón. Ah, sí, ahorita le cambio, chicos. 30 grados es a cuánto, ¿no? Entonces, bueno, aplicando esa pequeña regla de 3, pueden obtener cualquiera de los ángulos que les pidan en radianes. Entonces, bueno, lo voy a volver a escribir. Sería 100. Si pi es a 180 grados, 30 grados, ¿a cuánto sería? Entonces, de esta manera nosotros obtenemos eso. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, aquí, por ejemplo, antes de pasar a lo que es un ejercicio, vamos a checar lo que es la siguiente tabla. Esto de aquí se lo tienen que aprender porque es muy probable que les pregunten lo que serían estos grados 30, 45 y 60 en su examen. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen, bueno, estos son valores de funciones trigonométricas para algunos ángulos notables. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos radianes y tenemos grados. Entonces, aquí tenemos cuánto vale 30 grados en radianes, que es pi sextos. Lo mismo en 45 y lo mismo en 60 grados. Ahora, esto realmente tienen que aprendérselos tal cual. Una forma de que ustedes aprendan esto es la siguiente. Si se dan cuenta aquí, en seno, vamos desde 1 hasta 3, es decir, 1, 2, 3. Aquí este valor de 1 realmente también está en raíz, simplemente que, como ya sabemos, raíz cuadrada de 1, pues viene siendo 1. Es por eso que aquí ya no la colocaban, pero pues sabemos que todas son raíces, entonces pueden aprendérselo así, pueden
únicamente contando desde el 1 hasta el 3 y colocándole raíz al numerador. Ahora, todos estos 3 valores los van a dividir entre 2. Únicamente recuerden eso, del 1 al 3 y todo sobre 2, en el caso de seno. Después, en el caso de coseno, ahora es al revés. Van desde el 3 hasta el 1, nuevamente en raíz el numerador, y todo eso entre 2. De esta manera ustedes se pueden aprender esto de aquí. Ahora, por ejemplo, en el caso de la tangente, ¿cómo podrían aprenderse esto? Aquí, si se dan cuenta, ya está variando. Entonces, un pequeño tip es exactamente el mismo que vimos anteriormente. Si ustedes aprenden seno y se aprenden coseno, pueden obtener la tangente muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar esto. Recuerden que ya habíamos mencionado que la tangente también puede ser seno entre coseno. Y vamos a comprobarlo con esto que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, para obtener aquí el valor de esto, decimos que dividimos lo que sería seno entre coseno. Entonces, seno es 1/2 sobre raíz de 3 entre 2. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos una división de fracciones. Vamos a aplicar sándwich. Y arriba nos quedaría 2 por 1, 2 por 2 por raíz de 3. Aquí nos quedaría esto. Entonces, aquí eliminamos este 2 con este 2 y nos quedaría únicamente 1 sobre raíz de 3. Ahora, si se dan cuenta, tenemos una raíz en el denominador. Pero, ¿qué hacíamos cuando teníamos una raíz en el denominador? Solo se cambiaba, se rotaba. Ajá. Bueno, podemos racionalizar, ¿no? Era multiplicar por 1. Aquí recuerden, era Por racionalizar. raíz de 3, ¿verdad? Así. Ajá, sí, sería raíz de 3 sobre raíz de 3. De esta manera nosotros vamos a eliminar la raíz en el denominador. Entonces, aquí en el numerador nos quedaría como raíz de 3 sobre, aquí recuerden que cuando tenemos el mismo radicando, se va a eliminar la raíz y nos queda este valor sin modificarse. Por lo tanto, nos quedaría raíz de 3 sobre 3, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el siguiente caso, en el caso de 45 grados. Si nosotros volvemos a aplicar lo mismo, tendríamos que tangente es igual raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. Ahora aplicamos sándwich y aquí nos quedaría como 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Ahora, en este caso recuerden que siempre que dividan lo mismo entre lo mismo, siempre y cuando sea igual, el resultado va a ser 1, que es precisamente lo que tenemos aquí. Lo mismo en el último caso. Aquí, por ejemplo, nuevamente, tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces sería raíz de 3 sobre 2 y dividimos a 1/2. Entonces, aquí, por ejemplo, recuerden que este 1 sigue teniendo raíz, únicamente pues raíz de 1 sigue siendo 1. Entonces nos quedaría como 2 raíz de 3. Aquí en esta parte nos quedaría 2 raíz de 1. Ahora aquí vamos a eliminar este 2 y este 2 porque se están multiplicando y nos quedaría como raíz de 3 sobre raíz de 1. Aquí en este caso pues sería lo mismo que pusiéramos raíz de 3 sobre 1. Ahora, recuerden que todo entero tiene como denominador 1, por lo tanto, esto es igual a raíz de 3, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, si ustedes aprenden únicamente lo que es el seno y el coseno, pueden sacar fácilmente nuestra tangente. Entonces, esta es de ley, apréndense estas 3. Las de el ángulo de 30, 45 y 60 grados. Ya había otra forma también. ¿Sí?
¿Qué otra forma podría haber? Bueno, en seno, estoy viendo que es un medio. Ujú. Luego el 2 ya se pone con raíz. Y luego 3 con raíz también. Y tiene el mismo denominador. Mm, Y en a ver. coseno, nada Ujú. más, primero es 3, luego 2 y luego 1. Sí. Sí, pues realmente ustedes apréndenselo como gusten. Eh, pues como mencionó su compañero, ustedes tal vez encuentren otra forma de aprendérselo mejor o que se les haga más fácil. Entonces, pues ustedes elijan, chicos. Igual, además de esta tabla, vamos a ver otra, donde también encontramos los ángulos, digamos que exactos, de 90, 260, 0 y 180, porque van a ver que cuando tienen ese tipo de grados, puede que les salga indeterminado, entonces, o lo que sería igual a infinito. Entonces, únicamente cuando tienen otros ángulos que se encuentran dentro de nuestros, ¿cómo decirlo? Dentro de los cuartos de nuestro círculo, es decir, aquí tenemos 30, 45, o sea, aquí estos se los ponen para que se aprendan estos ángulos que pues están como que al interior de precisamente nuestra división del círculo. Sin embargo, cuando ustedes se encuentren con el ángulo 90, el 180 y el 270, eh, pues ahí sucede otra cosa o suele darles indeterminado precisamente porque se encuentran sobre nuestro eje X o sobre el eje Y. Si se dan cuenta aquí, nuestro círculo, cuando lo trazábamos en nuestro plano cartesiano, iba desde 1 hasta -1. Lo mismo arriba, ¿no? Iba desde 1 hasta -1. Entonces, siempre que ustedes manejen lo que es seno y coseno, siempre van a obtener valores desde 1 hasta -1 únicamente. Entonces, pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Ahora, por ejemplo, vamos a lo que sería un ejercicio. Aquí les están pidiendo calcular los valores de las siguientes funciones trigonométricas. Entonces, nos están dando los valores ya no en grados, sino que en radianes. Entonces, antes de resolver esto, vamos a obtener la equivalencia de estos grados, pues en valores que ustedes conozcan, ¿no? Que serían en grados. ¿Cuánto obtendríamos entonces? ¿Cuánto es igual 5pi medios en grados? 270. 270. El primero. Ya ves. A ver, ¿los demás opinan lo mismo, chicos? Recuerden que podemos hacer nuestra regla de 3. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el primero. 450. Ajá, exactamente, 450 grados. Y el segundo. 630. Ajá, muy bien, 630 grados. Exactamente. Para los que no saben de dónde salieron estos valores, vamos a hacer lo que sería nuestra regla de 3. Aquí, por ejemplo, habíamos dicho que si pi es igual a 180 grados, entonces 5pi medios, ¿a cuánto es igual? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una regla de 3. Sin embargo, como este valor de aquí es una fracción, perdón. Entonces aquí, este pi es un entero. Si nosotros le colocamos denominador 1, ajá, no, es que aquí pi no es el valor de pi, sino que, recuerden, en radianes, pi era igual a 180 grados, que era la mitad de nuestro círculo. Aquí teníamos nuestro círculo. A ver, permítanme tantito. Aquí teníamos nuestro círculo y en el círculo unitario esto valía 0, esto 90 grados
Aquí teníamos 180 grados y 270. Entonces, esto es en el círculo unitario. Cuando estamos hablando de radianes, va desde 0 hasta 2pi. Es decir, aquí 180 serían pi, 1 o 1 pi. Entonces, a esto se refiere únicamente, que en radianes pi es igual a 180 grados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aquí una fracción. Si nosotros resolvemos esto con sándwich, nos quedaría como 5pi sobre 2pi. Únicamente esto de aquí. Entonces, esto sigue siendo igual a x y esto 180 grados. O si lo vemos como fracción, aquí sería x sobre 180 grados. Ahora aquí, en el caso de la fracción que tenemos a la izquierda, aquí eliminamos pi o cancelamos pi sobre pi y únicamente nos quedaría como 5 medios, que es igual a x sobre 180. Ustedes pueden verlo o como una regla de 3, multiplicar 5 por 180 entre 2, o bien como una ecuación. Aquí tendremos que despejar x. Por lo tanto, si 180 está dividiendo, vamos a pasarlo del otro lado multiplicando. Nos quedaría como 180 por 5 sobre 2. Esto sería x. Entonces, el resultado de esa división les va a dar 450. Y lo mismo van a hacer con 630 grados. Ahí únicamente ustedes representarían lo que sería 7pi sobre 2 es igual, bueno, o es a x, porque pi es a 180 grados. Y van a hacer exactamente lo mismo de aquí. Y el resultado les va a dar 630 grados. De ahí salen estas dos equivalencias. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso entonces? A ver, permítanme. Permítanme. Listo. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestras equivalencias, el siguiente paso es fijarse que aquí estos valores que tenemos sobrepasan los 360 grados de nuestra circunferencia. Eso quiere decir que estamos dando más de una vuelta. Entonces, para obtener en qué valor o en qué ángulo nos estamos quedando, aquí vamos a 450 restarle los 360. Porque aquí 360 equivale a una vuelta. Pero vamos a continuar dando la vuelta hasta llegar a 450. Entonces, para saber hasta dónde llegamos, hacemos esta resta. ¿Y cuánto nos daría? 90. Muy bien, serían 90 grados. Y lo mismo aquí, a 630 menos 360, ¿cuánto nos daría? Es 0. 594. Recuerden que es resta. Si da 500, ¿todos opinan lo mismo? No, perdón. Sí, aquí sería un número más chico. A ver, los demás, ¿qué número tendríamos? 270. 270. Ajá, exactamente, 270. Muy bien. Entonces, en el primer lugar nos quedaríamos de nuestra circunferencia. Aquí tenemos los 90 grados. Entonces, a ver, dejen, dibujo con otro color. En el primer seno nos quedaríamos sobre esta línea, nuestra línea o nuestro eje de las Y's. Mientras que en el otro círculo, en el de seno de 630, nos quedaríamos, perdonen, mi círculo está medio feo. Nos quedaríamos nuevamente en el eje de las Y's, pero hacia abajo. Por lo tanto, recuerden que el seno es como si estuviéramos midiendo lo que es nuestra altura, la altura de nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí, ¿qué valores nosotros obtendríamos? 1, menos 1. Ajá, exactamente, sería la letra C.
Sería 1 menos 1. A ver, todos lo visualizan. Aquí en el de 90 grados estamos desde 0 hasta más 1. Y en el otro ángulo de 630 sería desde 0 hasta menos 1. Ajá. Entonces, de esta forma nosotros visualizamos esto. ¿Alguna duda, chicos? No. 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 Muy bien. Entonces, pasemos a lo último. Aquí nos vamos a tardar un poquito porque únicamente son fórmulas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las inversas de las siguientes funciones, que es la de seno, la de coseno y la de tangente. Si recuerdan aquí, la inversa de seno es la cosecante, la inversa de coseno es la secante y la inversa de la tangente va a ser la cotangente. Entonces, estas son unas pequeñas fórmulas nuevamente para obtener lo que sería estas funciones. Entonces, únicamente cópienla, chicos, por si las llegan a necesitar. Entonces, mientras que estas son las inversas, también tenemos después lo que son listo. Bueno, aquí únicamente es 1 sobre la inversa de la función. Entonces, bueno. Ahora, por ejemplo, tenemos otras fórmulas que son del cociente. Aquí está la que les había yo dado desde un principio, que era tangente es igual a seno sobre coseno. Esto ya habíamos visto por qué es que daba esto. Ya comprobamos que, en efecto, como tangente es igual, me parece que coca, ¿no? Sí. Ajá, coca. Es lo mismo que el seno es igual a cos sobre hipotenusa, y el coseno, aquí lo tenemos, es cateto adyacente, ¿no? Sobre Casi. Ajá, entonces, si nosotros hacemos sándwich, pues vamos a obtener precisamente esto que tenemos aquí. Tendríamos que es cateto opuesto por hipotenusa y en el denominador hipotenusas por cateto adyacente. Entonces, como se encuentra multiplicando, cancelamos las hipotenusas y nos queda precisamente esto. Entonces, aquí comprobamos que en efecto la tangente va a ser seno sobre coseno. Lo mismo pasa en el caso de la cotangente. Si se dan cuenta, la tangente, o más bien la cotangente, es la inversa de la tangente. Por lo tanto, únicamente cambian de posición, se invierten. El coseno va arriba y el seno se encuentra en la parte de abajo. Ahora, pasemos a las siguientes. Estas son unas pequeñas, igual, fórmulas, pero pitagóricas. Entonces, en color rojo están las que más van a ocupar. Entonces, la última también es importante, pero si ustedes quieren copiar nada más dos, pues pueden copiar estas que les van a ser de mucha ayuda. Entonces, son como las fórmulas que hemos estado viendo de que si dividen lo mismo entre lo mismo les da 1 o así, ¿no? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Cuando ustedes tengan un seno al cuadrado, aquí, ojo, este cuadrado es el seno, no es el ángulo. Lo mismo aquí. Si le suman el coseno cuadrado de su ángulo, les va a dar igual a 1. Lo mismo si suman lo que es la secante al cuadrado de un ángulo. Ah, no, perdón, restan aquí. Es resta. Si le quitan la tangente cuadrada de su ángulo, les va a dar igual a 1. Entonces, estas dos son las más importantes. Después, por ejemplo, tenemos estas de aquí. Son fórmulas para obtener el ángulo doble. Entonces, bueno, mejor anótenlas todas, porque de hecho de estas últimas que vamos a ver, las van a ocupar mucho para cálculo diferencial e integral. Entonces, es mejor que tengan todas por si el maestro se los llega a pedir. Aquí tenemos que el seno de 2x va a ser igual
a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Aquí, por ejemplo, es el seno cuadrado de x, va a ser igual a 1/2, que va a multiplicar a 1 menos coseno de 2x. Y pues de la mitad del ángulo, ¿no? Esta otra fórmula. Ahora, por ejemplo, tenemos estas otras. Me parece que ¿Le puede también... regresar tantito? Sí. Aquí. Sí. Ya, gracias. Sí. Las otras también nuevamente son para obtener el ángulo doble. Entonces, pues igual anótenlas. Aquí, pues son similares, ¿no? Nuevamente tenemos aquí, en este caso ya es el coseno de 2x es igual a esto, y el coseno cuadrado de x es igual a esto. Ustedes me dicen, ¿ya le puedo cambiar? Ya. Muy bien. Ahora, las siguientes son nuevamente ángulo doble, pero ahora la tangente. Entonces, nuevamente tenemos que, para obtener la tangente de 2x, vamos a hacer la siguiente división. Para la tangente cuadrada de x, nuevamente una división. En este caso es lo mismo, únicamente cambia que el numerador es con signo negativo y en el denominador se van a estar sumando. Ahora después, por último, tenemos que la tangente de x sobre 2 va a ser igual a la raíz de 1 coseno de x. En el numerador se restan y en el denominador se están sumando. ¿Ya le puedo cambiar, chicos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, después tenemos esta tabla. Ahora nos dice las transformaciones de productos a sumas y diferencias. Aquí tenemos, precisamente una suma y en la parte de abajo es una diferencia. Aquí fíjense bien que cambia. Primero es el seno de x por el coseno de y. Y después en la parte de abajo es el coseno de x por el seno de y. Si ahorita la atraso tantito, nada más de que terminan de copiar estas de aquí y les regreso. Aquí con que ustedes copien la primera, ya nada más saben qué es la diferencia. Únicamente lo que cambia aquí sería seno, coseno y luego coseno y seno, chicos.
Voy a regresar tantito al anterior. ¿Ya terminaron de copiar aquí? Ya. Ya, muy bien. Le voy a regresar un poco a la anterior. Me parece que era esta, de tangente. Muy bien. Y me parece que la última es esta de aquí. Transformaciones de productos a sumas y diferencias. Aquí es una suma, abajo es una diferencia, y lo único que cambia es que en el de arriba va a ser un medio con signo positivo y en la fórmula de abajo va a tener un signo negativo, menos un medio. No sé si ya les comentaron, pero el día lunes no vamos a tener clase, entonces nos veríamos el día martes. Sí, sí, nos habían dicho. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya están enterados. Me parece que esta es la última. Ah, no, falta otra. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar esta para que anoten la última. Bueno, si ya acabaron, voy a pasar a esta otra. Aquí son transformaciones de sumas y diferencias a lo que serían productos. Entonces, aquí pasamos de lo que es una suma, suma de seno, seno X más seno Y va a ser igual a 2 veces seno, que va a multiplicar a X más Y sobre 2 por coseno de X menos Y sobre 2. Y en la de abajo, pues es una diferencia. Aquí es seno X menos seno Y va a ser igual a 2 veces coseno que multiplica X más Y sobre 2 por seno de X menos Y sobre 2. Bueno, yo creo que ya se nos acabó la clase, chicos. Nos faltaron cosas que ver, pero los veríamos el día martes. Hasta aquí dejaremos la clase de hoy. Y pues que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.